Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo aquí desde Dádivas de Vida y muy contenta de poder presentar este tema en el día de hoy, y vamos a estar explicando sobre la muerte y le hemos titulado al tema de hoy ¿Dónde están los muertos? Bienvenido y no te vayas para que puedas seguir y aprender sobre este interesante tema. Hola, hoy a través de Dádivas de Vida vamos a analizar un tema en el cual en la actualidad muchas personas todavía desconocen de lo que sucede cuando una persona muere. Y es importante conocer este tema porque en el mundo actual se manejan diferentes teorías, diferentes conceptos en cuanto a la muerte. Pero nosotros vamos a explicarlo en esta tarde a través de la luz de la palabra de Dios. Los invito a que puedan acompañarme en oración para que Dios dirija el tema de esta tarde. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida, por tu amor y por tu palabra, Señor. Bendice a todos aquellos que van a escuchar este tema y rompe, Señor, con toda creencia, con toda cadena, con toda teología errada, Señor, que presenta el estado de los muertos. Señor, gracias porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo y permite que tu palabra nunca retorne vacía, Señor. Bendice a todos aquellos que escuchan este tema y que puedan ser luz en un mundo lleno de tinieblas. Gracias, Padre, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces en esta tarde vamos a introducir el tema sobre lo que es referente a la muerte. Bien, debemos comprender que en el libro en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el verso 4 nos explica qué es el pecado. Porque debemos comprender que cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, que no tocaran del fruto del árbol de la vida, porque si no ciertamente iban a morir. Entonces necesitamos analizar por qué se introdujo el pecado en el mundo. Entonces en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, comprendiendo este concepto de que cada vez que se transgrede la ley de Dios, que la encontramos en Éxodo 20, que son sus 10 mandamientos, nosotros entonces estamos en pecado. Pero cuando Dios le dijo a nuestros primeros padres que no tocaran del árbol de la vida y que no comieran del fruto porque ciertamente moriréis, simplemente le estaba diciendo que no transgredieran su ley, los mandamientos y la palabra que Él había dado instrucción a ellos. En el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el verso 23, la palabra de Dios enseña: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 23, que acabamos de leer, nos dice que una vez que pecamos, la paga del pecado es la muerte. Entonces, teniendo estos dos conceptos claros, entonces vamos a ir a Génesis, en el capítulo número 3, cuando habla de la desobediencia del hombre. Y aquí entonces podemos decir que se introdujo el pecado al mundo y por lo tanto se introdujo la muerte. Dice aquí en Génesis 3 y el verso 4, hablando sobre la serpiente, que pues nosotros lo sabemos bíblicamente, que cuando habla de la serpiente antigua es el diablo o Satanás. Dice aquí en Génesis 3 y vamos a leer del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces encontramos aquí uno de los primeros engaños que ha hecho Satanás, es enseñarle al mundo, enseñarle a la humanidad que
si nosotros vivimos una vida disoluta, una vida sin el conocimiento de la palabra de Dios y sin obedecer a Dios, nosotros ciertamente no vamos a morir. Y vemos a través de los medios de comunicación, en la prensa, en el medio escrito, en las películas, en muchos documentales, personas que tienen contacto con el más allá y han llegado a decir que sus familiares ya fallecidos les aparecen. Pero esta es la gran mentira que utiliza el enemigo para engañar a la gente y para desviarlos del camino de la salvación. Porque si no tienes, si mueres y tu alma, o como enseñan, no va a perecer, entonces no tendría sentido que Cristo viniera a buscar a un pueblo. No tuviese sentido que el Señor Jesús hubiese muerto para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Entonces, en el mismo libro de Génesis nos enseña la palabra de Dios qué somos nosotros. O sea, en Génesis 2 y en el verso 7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces nosotros somos polvo de la tierra del cual Dios nos formó, y luego dice que Dios sopló en nosotros ese aliento de vida, o lo podemos traducir como que Dios dio la orden para que fuese un ser viviente. Esa es la naturaleza nuestra, de nuestro ser. Y también la palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, en el verso 12 y 17, y vamos a leerlo textualmente para que podamos ir analizando la naturaleza del hombre. En Eclesiastés 12 y el verso número 7 dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nos está diciendo que una vez que una persona fallece, asimismo como Dios formó del polvo de la tierra al hombre y fue un ser viviente, asimismo la persona al fallecer nuevamente vuelve al polvo de la tierra, y en este caso la traducción dice el espíritu vuelve a Dios, pero esto no es que hay un ser o una alma o algo que regrese a Dios, sino simplemente esa orden o ese aliento de vida que Dios le dio a ese ser creado del polvo de la tierra, pues simplemente ya retorna, por decirlo así, o Dios es el que da vida, porque Dios es el único que tiene inmortalidad, el hombre no. El hombre es polvo de la tierra, y asimismo lo dice la palabra de Dios, retornará al polvo de la tierra. Entonces también encontramos en Génesis, como acabo de leer acá, en el capítulo 2 y 7, reafirma que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y que una vez que nosotros moramos, entonces nuevamente va a retornar ese polvo a la tierra. También voy a compartir Génesis en el capítulo 32 y vamos a leer ahí el verso 30. Vamos a Génesis 32 y vamos a leer el verso 30, que dice así. En Génesis 32:30 dice la palabra de Dios: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces aquí hay otro concepto que enseña que Jacob oró en un lugar determinado y que él pudo ver cara a cara a Dios, y dice, y fue librada mi alma. O sea, después de esta experiencia Jacob siguió con vida. O sea, lo que nos dice que cuando él da esta expresión de que fue librada mi alma, pues se refiere a que fue librada su vida, o sea, él en sí como esencia, como ser humano. Y esto reafirma después de esta experiencia que Jacob lucha con el ángel en Peniel, que Jacob no había fallecido, él estaba vivo. Entonces, cuando la Biblia se refiere a alma, pues se refiere a un ser viviente en esa esencia de polvo de la tierra y aliento de vida que da Dios. O sea, esa orden para que ese hombre que fue formado del polvo pueda vivir y pueda respirar. Entonces, conociendo estos conceptos, ¿verdad?, de la naturaleza del hombre, de qué es el pecado, cómo se introdujo el pecado en el mundo,
y cómo el pecado trajo la muerte a este mundo, entonces podemos ir analizando en sí qué pasa una vez que una persona fallece. Entonces vámonos a ir a estudiar el libro de Eclesiastés y vamos a ir al capítulo 9. En el libro de Eclesiastés nosotros encontramos en el capítulo 9 y vamos a leer ahí el verso 5. Dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el verso 6 dice: también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces vemos que en el libro de Eclesiastés se está explicando sobre lo que sucede una vez que alguien fallece. O sea, dice que los muertos nada saben, perecen sus pensamientos, sus sentimientos, su envidia, o sea, todo lo que se hacía debajo del sol, ya ellos no tienen parte. O sea, la Biblia nunca afirma que cuando una persona muere va a ir a un estado diferente, un estado más allá, o va a tener inmortalidad. Eso contradice lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Primera de Timoteo y en el capítulo 6 y los versos 13 al 16, reafirma que solamente Dios es el único que tiene inmortalidad. Entonces, una vez que Jesús venga a este mundo a salvar a todos aquellos que le aman, han guardado su pacto, sus mandamientos y sus preceptos, entonces nosotros vamos a ser levantados allí donde van a resucitar los muertos en Cristo Jesús, y vamos a ascender a las nubes de los cielos juntamente con nuestro Señor en los aires. Antes de eso no hay evidencia de que una vez que nosotros moramos, pues nuestra alma va a ir a otro estado, o va a estar en el cielo, o va a estar en cualquier otro lugar y va a tener conciencia y va a tener memoria de las cosas que se están haciendo. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque sabemos que el que engañó a nuestros primeros padres al inicio en el Edén fue Satanás, esa serpiente antigua que se llama Diablo, y que la Biblia y Jesús enseñan que es el padre de mentira. Entonces él va a utilizar cualquier estrategia para desviarte a ti del camino de la verdad. Entonces, para este tiempo debemos tener mucho cuidado de los engaños sutiles del enemigo, donde va a haber muchos movimientos espiritistas, donde va la gente a consultar a los muertos, en donde van a estar consultando a divinos, hechiceros. Entonces, estas cosas ante los ojos de Dios son abominables. Dios no las acepta, porque nosotros no vamos, una vez que morimos, no vamos a ningún otro lugar, sino dice la Biblia que del polvo nos formó Dios y al polvo volveremos. Entonces vamos a ir analizando más adelante. Ya les dije la cita en 1 Timoteo 6:13, encontramos que Dios es el único que tiene inmortalidad. Entonces en Génesis 2:7, pues ya les expliqué que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y entonces vamos a ver si las personas tienen algún tipo de inteligencia o pensamiento, o si viven en alguna parte después de la muerte. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 146:4. Entonces vamos a ir al Salmo 146 y vamos a leer allí el verso 4, que dice así: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces está hablando aquí de las personas que alaban a Dios, y dice aquí que el hombre cuando muere, su aliento, dice, sale y vuelve a la tierra, y ese mismo día perecen sus pensamientos. Y es el mismo pensamiento que encontramos en el libro de Eclesiastés. Luego entonces podemos ir avanzando. Allí mismo en Eclesiastés, el capítulo 9, vamos a leer entonces el verso número 10 para darle más reafirme a lo que estamos estudiando en esta hermosa tarde que Dios nos regala, en la cual pues el mismo Salomón escribe
en este mismo libro de Eclesiastés, dice en el capítulo número 9, en el verso 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces termina el pensamiento luego que explica que los muertos nada saben, que no tienen paga, que no tienen memoria, que todo es puesto en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron. Entonces te habla a ti y a mí, a los que estamos vivos, que debemos andar y comer nuestro pan con gozo y beber nuestro vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, nosotros debemos estar conscientes del estado de los muertos. La inmortalidad del alma es una de las grandes mentiras que el enemigo quiso presentar desde el Edén a nuestros primeros padres. Le dijo a Eva que ciertamente Dios había mentido, que si ella comía del árbol de la vida que estaba en el centro del huerto, ella no iba a morir. Pero vemos que esa fue la mentira más grande de todo el universo, porque entonces al desobedecer se introdujo el pecado y la paga del pecado es la muerte. Y por eso hoy tú y yo vamos a llegar en un momento que tenemos que morir. Pero como leí en el libro de Romanos, el capítulo 6, que nos decía que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva y la vida eterna está en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos vivir por la eternidad, debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. En Él es la única esperanza que tenemos para poder nosotros vivir eternamente. Pero fuera de Jesús, en ninguno otro hay salvación. Entonces debemos tener cuidado de no contaminarnos con este tipo de creencias. Y también quisiera compartir con ustedes lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 18 y habla sobre la amonestación contra las costumbres paganas. Voy a leer del verso 9 al 13 y dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces el Señor es claro aquí. Él les da al pueblo de Israel algunos consejos claves. A Dios no le agrada que estemos consultando a los adivinos, hechiceros, magos, astrólogos, todo este tipo de personas que ahora en la actualidad tienen otros nombres. Ahora le llaman más modernos y con otras prácticas, pero el espiritismo es el centro de todas estas cosas. Entonces él habla claramente aquí que él no le agrada a aquellas personas que consulten a los muertos o a aquella persona que esté creyendo que un familiar fallece y a los meses o a los días le aparece el familiar y ese familiar es quien le habla, quien le protege, quien le ayuda. Pues estas cosas no son bíblicas. Ya nosotros a través de la palabra de Dios he podido explicarle cuál es la naturaleza y cómo Dios nos formó. Y una vez que lleguemos a padecer la muerte, vamos a volver al polvo de la tierra. Y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, es cuando vamos a resucitar. Y quisiera afirmar eso con lo que dice el libro de Tesalonicenses, donde explica quiénes son los que van a resucitar primero, para que estemos claros. Dice aquí en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza,
porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí el apóstol está hablando y dándole la esperanza a aquellos que estaban en Tesalonicenses, que no se sintieran tristes, que cuando Cristo volvía nuevamente o cuando Cristo retorna a la tierra, los que van a resucitar primero son los muertos en Cristo Jesús. Yo quisiera en este hermoso día dejarte con esta enseñanza, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos y a medida que se va acercando la segunda venida de Cristo, pues el enemigo de las almas, o sea Satanás, también utiliza muchos engaños sutiles para arrastrar a la humanidad para que no lleguen a ser salvos. Entonces, si tú alguna vez has consultado a los muertos, hechiceros, magos, astrólogos, adivinos, estas cosas tienes que pedir perdón y apartarte de ellas, porque el que está detrás de todos estos engaños es Satanás. Ese es el mundo del espiritismo, en el cual te hacen creer que los muertos saben, que los muertos conocen, y no nada más son que aquellos ángeles caídos que Dios lanzó a este mundo juntamente con Satanás cuando fue expulsado del cielo. Yo quiero que tú aprendas a conocer la naturaleza humana, o sea, cómo Dios nos formó, que aprendas a apartarte del pecado, que reconozcas a Jesús como tu Salvador personal, porque es el único que puede darte vida eterna. A que una vez dejes de practicar todo principio espiritista y puedas pedir perdón y acercarte a nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo. Gracias por escucharnos a través de Dádivas de Vida. Es un tema mucho más profundo. Pues si quieres hacer algún comentario, también puedes escribirlo ahí. Puedes suscribirte a la página, puedes darle un like también si te gusta. Y pues si quieres aprender más, igual te invitamos a que nos sintonices a través de esta plataforma social. También estamos en Facebook, en YouTube, también nos puedes buscar así, Dádivas de Vida, lo escribes todo completo, unido, y allí estamos entonces para recibir tus comentarios y también para ampliar los temas. Que Dios te bendiga y gracias por seguirnos a través de esta plataforma social. Será hasta la próxima y gracias.